Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 26 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 y como habéis visto he estado bastantes días sin publicar. No sé si el episodio anterior lo publiqué hace 10-12 días, el 725, y no es que haya estado súper liado, no es que haya estado trabajando sin cesar y no haya tenido tiempo ni de rascarme la cabeza, no es así. Simplemente me he tomado un poco de tiempo para pensar un poco sobre el podcast, sobre qué enfoque quiero darle, sobre qué es lo que más me interesa a mí, sobre qué formato de podcast me va a resultar a mí más enriquecedor y me va a aportar más valor también a mí, no solo a vosotros. Y bueno, y al final, pues no es que tenga una decisión tomada, tampoco quiero decir eso, porque como sabéis, en ocasiones donde digo Diego y hago la situación contraria, tomo otra opción. Pero bueno, sí que hay mucho ruido, ¿no? En cuanto a podcast, cada vez más, hay más y más. Y no sé, y cuando hago episodios así muy continuos, me da la sensación de que en ocasiones lo hago por hacerlo. Y posiblemente podréis pensar, sí, pero es que antes hacía uno al día y sucedía lo mismo. Pues sí, pero yo no tenía esa sensación, ¿vale? O me apetecía hacerlo así. Ahora mismo no me apetece hacerlo así. Entonces prefiero no contribuir a ese exceso de ruido que tenemos ya en internet de por sí y hacer episodios un poco más largo, eso sí, porque van a ser episodios más elaborados, más pausados, con más trabajo detrás, por así decirlo. Episodios que van a aportar muchísimo más, pienso yo. Y además de aportar más a vosotros, me van a aportar más a mí porque me van a hacer que investigue sobre un tema mucho más profundamente. Y eso también ahora mismo me motiva mucho más que estar aquí haciendo episodios a cascoporro, ¿no? Como se suele decir, día tras día, sobre cualquier cosilla que se me pase por la cabeza. Quizá debería de cambiar la entradilla del podcast para no llamar para no faltar a la verdad, mejor dicho, porque ya no voy a hablar sobre cualquier cosa que se me pase por la cabeza, aunque también, ¿no? Pero sí que voy a hablar un poco más profundamente. Eso no quita para que, pues no sé, de vez en cuando pues pueda hablaros de mi preparación, de alguna cosa que he comprado, pero bueno, ya me entendéis, un poco la norma va a ser otra, sin tampoco la presión de decir voy a publicar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana o diariamente, sino publicando cuando tenga el tema preparado. Es decir, si he tardado en preparar un tema 6 días, publico el 7º. Es decir, las cosas con reposo y con tranquilidad. Y si tardo 10 días en publicar un episodio, pues 10 días. No en vano, para publicar el episodio de hoy, pues he tardado, yo suelo poner siempre un contador de tiempo de la actividad que estoy haciendo, y ahora mismo llevo 2 horas 10 minutos en total de preparación, solamente de redactar la escaleta esta, que estoy ahora mismo con ella. 2 horas de trabajo, más anteriormente que me he leído parte del libro que os voy a comentar hoy. Bueno, en total podría haber sido 2 horas y cuarto, 2 horas y media de trabajo, más la grabación de ahora, que serán 20-25 minutos. Pues bueno, al final es mucho tiempo, entonces se tiene que ver reflejado en algún punto ese exceso, no exceso, sino ese mayor trabajo para un episodio. Y claro, esto no puedo hacerlo todos los días, pero a mí creo que me compensa y me aporta mucho más. Y espero que a vosotros también. Bueno, dicho todo esto y tras 4 minutos de excusarme, vamos a hablar de lo que quiero comentar hoy, ¿no? El efecto priming. Así, dicho de esta forma, pues posiblemente, pues como me pasó a mí cuando vi el título en el libro de Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Kahneman, con N intercalada, Daniel Kahneman. En cualquier caso, os lo dejo en las notas del podcast, un enlace afiliado por si queréis echarle un vistacillo al libro o comprarlo o lo que os venga en gana. Vale, el efecto
priming se da en todas partes. En esta ocasión, en concreto en el libro, aparece reflejado en el capítulo 4 de la primera parte del libro. El libro se compone de 6 partes y ese capítulo cuarto concretamente se llama La máquina asociativa. Antes de empezar con el efecto priming, quiero hablaros de 2 sistemas que operan en nuestra mente y que este libro, el de Kahneman, pues se centra prácticamente en todo momento. Hablo del sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 va a operar en nuestro cerebro va a operar de forma rápida, de forma automática, sin ningún esfuerzo, sin control prácticamente, sin control voluntario. Aquel sistema o aquella respuesta del cerebro, no pensemos que hay un sistema dentro del cerebro operando en una parte y otro operando en otra parte, no es así. Al final es un conjunto de reacciones, un conjunto de acciones, ¿no? de formas de operar que actúan de forma involuntaria. Y bueno, lo podemos ver reflejado, por ejemplo, si vamos paseando por el bosque y vemos una sombra moverse entre los árboles. Nuestra primera acción, sin preguntar quién anda ahí, va a ser salir corriendo, ¿no? Es un mecanismo de defensa, ¿no? De buscar la seguridad, ¿no? Y esto tenía mucho sentido hace mucho tiempo. El sistema 2, en cambio, es un sistema de control a las actividades mentales que conllevan actos voluntarios, ¿no? Maneja nuestro comportamiento, nuestra atención, nuestros pensamientos. Imaginad que, por ejemplo, estáis en una discusión y de repente soltáis un taco o soltáis una mala contestación a nuestra pareja o a un compañero. Eso viene del sistema 1, ¿no? Directamente sale sin pensar, las ideas no pasan por producción, ¿no? Directamente fuera. Y esto seguido, pues a lo mejor pides perdón e intentas pues darle un poco de forma a eso y un poco de justificar esa acción y el por qué te ha llevado a que estés sentado mal, etc. Bueno, pues la primera acción sería brotaría del sistema 1 y la segunda pues del sistema 2, ¿no? Esto llevándolo un poco a nuestro terreno, por poner un ejemplo un poco más cercano, pues cuando estamos empezando a nadar, pues necesitamos tener un foco muy importante sobre la técnica, ¿no? Poner nuestra atención al 100% en lo que estamos haciendo, y ahí es el sistema 2 el que va a estar encargado de ello. No somos capaces de controlar la técnica y con el paso de los meses, incluso diría yo que años, pues somos capaces de nadar mucho mejor que antes y sin prestar atención a lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos automatizado ese gesto y no precisamos de ninguna atención para realizarlo de forma correcta. Ya hemos pasado de controlar ese gesto por parte del sistema 2 a ser controlado por el sistema 1 en piloto automático, por así decirlo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando conducimos. Al inicio, imaginad cuando estabais sacándolo el carnet del coche, ¿no? Los 5 sentidos y alguno más puestos en llevar el coche. Hay una tensión tremenda y el sistema 2 está manejando esa situación. En situaciones de tensión cognitiva, el sistema 2 es el encargado de controlar esos movimientos y lo hace muy bien en esas situaciones, ¿no? de mucha tensión. Una vez que automatizamos los gestos, somos capaces de ir hablando, contando historias con los compañeros de viaje, incluso riendo, contando chistes, etc. O incluso escuchando un podcast, escuchando música y no darnos cuenta ni siquiera que vamos conduciendo. Estamos en una situación de facilidad cognitiva y es el sistema 1 el que actúa en esa situación. De hecho, a mí me ha pasado en alguna ocasión de ir escuchando un podcast en el coche y de repente decir quién está conduciendo, porque yo hace ya varios minutos que no estoy pendiente ni de la carretera. Bueno, vamos en piloto automático, nunca mejor dicho, y no nos damos cuenta ni de lo que estamos haciendo. Bueno, dicha esta diferencia entre sistema 2 y sistema 1, me voy a permitir toser. Vale, gracias, ya estoy aquí de nuevo. Dicha esta diferencia entre el sistema 2 y sistema 1, ahora vamos ya con el fenómeno priming, ¿no? Lo que ahora que lo estoy diciendo, no sé si tendrá esto que ver alguna connotación con el Prime Day de Amazon, quizás sí, ¿no? Amazon tira mucho del efecto priming, como vamos a ver ahora. Bueno, el efecto priming indica que las respuestas de un individuo ante una situación pueden verse influenciadas por estímulos de manera inconsciente. Es decir, estímulos a los que hayamos sido sometidos o que nos hayan afectado anteriormente
van a condicionar la respuesta ante otro estímulo diferente, y esto va a ser de manera inconsciente y no sabemos ni siquiera qué está sucediendo. Esto nos suena, ¿no? Esto se utiliza en publicidad, en marketing, en política, en definitiva, en todo lo que sucede en nuestro día a día va a estar influenciado por estímulos anteriores de diferentes tipos. Y no se me ocurre mejor forma de ver el efecto priming y de ver el efecto que puede tener en nosotros que con ejemplos que he ido leyendo en el capítulo 4 del libro de Daniel Kahneman. En todos los blogs que he estado también, porque aparte de leer el libro, he estado, o sea, aparte del libro, mejor dicho, he estado visitando algunas páginas de psicología en fin, pues por un poco completar, aunque la verdad que una vez que te lees ese tramo del libro no hace falta leer más nada para entender esto, porque al final muchas páginas da la sensación de que beben de ese libro o de otros libros parecidos. Pero bueno, en cualquier página de donde expliquen el efecto priming te ponen el mismo ejemplo siempre. Un ejemplo de una pequeña cuenta matemática y al final, bueno, un pequeño acertijo y te dicen, bueno, te da como resultado la letra D y tienes que pensar un país con la letra D y un animal con la letra E, ¿vale? Eso aparece en todo, además es típico, parece que están copiadas unas de otras. Bueno, la cuestión es que todo el mundo, cuando le dicen que piense en un país con la letra D, dice Dinamarca, y otros dicen, bueno, y cuando te piden un animal con la letra E, dice elefante. Y esto es así porque desde pequeño a nadie le han enseñado a dibujar erizos, por ejemplo. Siempre le dibujan un elefante, ¿no? Y todos los dibujos animados pues llevan elefantes, ¿vale? No llevan erizos, o pocos llevan erizos. Y países, decidme países con la letra D, cercanos a vosotros, pues Dinamarca, el más cercano, y no sé si habrá alguno más por ahí, es que creo que muy poco. En fin, estamos muy condicionados por todo ese tipo de cosas que hemos visto también de pequeño. Nuestra mente nuestra mente y nuestro cuerpo también, en su insaciable manía por economizar, tiende a operar casi siempre con el sistema 1. No en vano, va en piloto automático, genera respuestas rápidas y sin esfuerzo, y esto es lo que nos interesaba hace miles de años, ¿no? Recordemos que en la sabana africana no había Corte Inglés, ante el que usar el sistema 2 para que no nos la cuele, ni Amazon tampoco para imponer raciocinio y no hacer bicarbonato la visa. Entonces había depredadores contra los que usaba una respuesta rápida y automática, y esa era la mejor de las opciones para salvar la vida, ¿no? El efecto priming va a estar presente en multitud de situaciones, desde asociaciones de palabras, modificaciones de conducta, facilitación de sentimientos o facilitación de elección de palabras, como hemos visto anteriormente con la letra E y elefante, etcétera, ¿no? Hay muchísimas situaciones donde el efecto priming está presente. Voy a poner varios ejemplos de investigaciones donde se detectó este fenómeno y bueno, y al final vamos a ver cómo, bueno, algunos ejemplos de cómo podría afectarnos en nuestra vida como triatletas. En la década de los 80, los psicólogos descubrieron que escuchar una determinada palabra iba a tener influencia a la hora de reconocer una palabra posteriormente. Imaginad que nos muestran una palabra que le falta una letra. En este caso le va a faltar una letra intermedia, y la palabra que nos muestran, o la voy a deletrear, lleva las letras J, A, guión, que es una palabra, la letra que falta, o N, ¿vale? Repito, J, A, guión, O, N. La tenéis en la cabeza, ¿no? Vale, todo ok. Si anteriormente se nos ha enseñado o se nos ha expuesto a imágenes o a la palabra comer, pues si te dicen que completes la letra a la que le falta la palabra resultante que va a completar va a ser jamón, ¿vale? Pero si en cambio se nos ha enseñado la palabra o situaciones o imágenes o un vídeo de lavar, pues la palabra que vamos a completar ya no va a ser jamón con M, sino jabón con B, ¿vale? Es un ejemplo algo estúpido, ¿no? Que tiene poca influencia en nuestro día a día, pero sí que vemos cómo
a lo que hemos sido expuestos previamente va a determinar la elección el reconocimiento, mejor dicho, de una palabra o de otra. Si es comer, vamos a decir jamón, y si es lavar, vamos a decir jabón. Ya os digo, un poco estúpido, pero es curioso cuanto menos. Bueno, esto sería el priming en la determinación de unas palabras, ¿no? Pero esto también se entiende a las acciones, ¿no? Y bueno, ya hay una investigación de un psicólogo, John Bark, y su grupo de investigación. No me preguntéis quién es porque no lo conozco. Vamos, lo he sacado del libro y como tal os lo comento aquí. Bueno, este grupo de investigación demostró cómo pueden influir las palabras en nuestro acto. A mí, sinceramente, me dejó flipado literalmente esta investigación, este experimento. De hecho, este episodio está saliendo porque por el impacto que me generó este estudio. Bueno, pues el tal John cogió a un grupo de estudiantes de entre 18 y 20 años, es decir, eran jovencitos. Esto va a ser interesante para el tema del estudio. Y a cada uno de ellos le mostraba una secuencia de 5 palabras y debían de construir una frase lógica con ese grupo de palabras. De forma aleatoria, algunos grupos de esas frases llevaban palabras relacionadas con la vejez, sin nombrar la vejez, ni viejo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en ese grupo de palabras podían venir palabras como arrugas, canas, pensión, venidor, inserso, no lo sé. Palabras relacionadas con la gente mayor, ¿no? Y debían de construir todos los alumnos frases lógicas con ese grupo de palabras que se había dado a cada uno. Bueno, pues posteriormente, sin previo aviso y sin que ellos supieran nada, se les pidió que fuesen a otro lugar de la universidad para proseguir con el experimento. Y los investigadores midieron el tiempo de cada alumno en llegar al otro laboratorio. Todo ello, ya os digo, como con el desconocimiento total del alumnado. Pues bien, aquellos que habían formado frases utilizando palabras relacionadas con la vejez, sin nombrar vejez, ¿vale? Caminaron más despacio que el resto. Yo me dejó literalmente perplejo esto. ¿Cómo es posible que esto sea así? Bien, vemos cómo habían influenciado el estar pensando y el estar elaborando frases con palabras relacionadas con la vejez en una acción propia de la vejez, ¿no? El hecho de andar despacio. Por eso he dicho que era importante saber que los alumnos eran jovencitos, que no eran gente mayor. Y bueno, incluso me he dado cuenta que haciendo este propio guión, yo mismo he sido primado por mi experiencia previa, ¿no? Yo cuando he dicho que los investigadores midieron, en un principio puse cronometraron, y es una palabra que no se suele utilizar, o que la gente no suele utilizar. No dice los investigadores cronometraron el tiempo, no dicen los investigadores midieron el tiempo o tomaron el tiempo, ¿no? En cambio yo, en mi pasado, estuve muy ligado al cronometraje de pruebas deportivas y utilizo en muchas ocasiones la palabra cronometraron cuando puedo utilizar otros sinónimos, ¿no? de esa misma acción. Es curioso, ¿no? Bueno, a este efecto del priming, no al que me ha sucedido a mí, sino al que os he comentado del psicólogo John Bark y su grupo de investigación, se le denominó efecto ideomotor. Y yo siempre he pensado que esto que han visto en el ejemplo anterior, pues podría incluso... Bueno, yo el ejemplo anterior no lo conocía, pero el hecho de visualizar a deportistas que naden mal, por ejemplo, en mi interior pensaba que me podía influenciar en mi propia técnica sin haber leído nada de esto, simplemente por estar visualizándolo. Si veo demasiados vídeos de gente que nada mal para corregirle y ese tipo de cosas, pues yo pensaba, y viendo esto puede ser que sea así, que eso se va a trasladar a mí en mala ejecución. De hecho, no sé si os habrá pasado, pero cuando estéis viendo a deportistas nadar bien, a deportistas profesionales, luego da la sensación de que nada, entre comillas, mejor, ¿no? Por otro lado, este efecto ideomotor, que se denominaba, ya os lo he comentado, actúa también de forma inversa. Es decir, si coloca a alumnos o a un grupo experimental a caminar despacio en una sala, posteriormente son capaces de reconocer más rápido conceptos relacionados con la vejez. Esto me parece impresionante, ¿no? Pero bueno, los entresijos de nuestra mente, ¿no? El anterior es un ejemplo de cómo de forma muy inconsciente el efecto priming nos está influenciando.
Si eso es así, imaginad hoy día con la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos y cómo puede influenciarnos si desconocemos todo esto, ¿no? Gente que conozca esto y sepa darle un uso, ya sea bueno o malo, pues es prácticamente capaz de manejar al rebaño casi a su antojo. Y tampoco me quiero poner conspiranoico en este aspecto. Bueno, vamos a seguir viendo ejemplos para ver cómo una acción va a evocar un sentimiento. En otro experimento, a diferentes personas se les preguntó cómo interpretaban unos dibujos. A aquellos que se les pidió que interpretaran los dibujos sonriendo con un lápiz en la boca, es decir, se les ponía un lápiz en la boca y eso daba la sensación, no estaban sonriendo, pero mostraba un gesto del rostro parecido a una sonrisa, pues iban a interpretar los dibujos como más divertidos. Y a aquellos que se les puso, creo que esto no lo tengo apuntado, creo que recordar que era una bolita entre las cejas, para que funcionara el ceño, un gesto propio de gente que estaba enfadada, pues interpretaban los dibujos como menos divertidos o más, no sé cuál es la palabra, pero bueno, menos divertidos. En otra investigación de la que quiero hablaros, a diferentes sujetos les pusieron unos auriculares para determinar la calidad del audio, ¿no? Ellos no sabían ni siquiera, ellos pensaban que solamente tenían que determinar la calidad del audio y el objeto del estudio era ese. Entonces, cuando había una distorsión de ese audio, cuando la escucharan deberían de hacer un gesto para avisar al investigador, ¿no? Bueno, pues un grupo debe hacer un gesto asintiendo con la cabeza, como diciendo, gesticulando un sí, y otro haciendo un gesto de negación. Pues bien, a aquellos que se les había ordenado responder asintiendo con el gesto del sí, tendían a aceptar el contenido del mensaje que se les estaba transmitiendo por los auriculares, mientras que aquellos que decían el no o que mostraban el gesto del no, tendían a rechazarlo. Estos dos ejemplos anteriores nos muestran aquello de la frase esta de te sientas como te sientas, actúa de la forma que consideres correcta, ¿no? Es muy, muy interesante. Al final, tu mente va a seguir a tus acciones. Esto también es bastante flipante. Para concluir con los ejemplos donde se ven los efectos de priming, este ejemplo también es bastante impresionante. En una máquina de café de una cocina de una universidad británica se colocó una hucha de donaciones, o tenía una hucha de donaciones. Había una lista de precios, yo entiendo que allí pues la máquina del café pues tiraría diferentes tipos de café, de té, etc. Y justo encima de esa lista de precios que la gente estaba mirando, ¿no? Para pedirse su historia, pues había un cuadro, ¿no? Un cuadro que los investigadores fueron modificando por semana. Una semana colocaban un cuadro de flores, ¿vale? Todo correcto. Y otra semana colocaron un cuadro con unos ojos observando directamente a la persona que iba a pedirse el café. Bueno, y ahí tienen la hucha de donaciones. Pues bien, la semana del cuadro de los ojos, ¿no? Donde estaban los ojos observando a la persona que estaba pidiéndose el café, los trabajadores de esa cocina que iban a echarse el café contribuyeron casi 3 veces más con donaciones que la semana que se mostraba el cuadro de las flores. Vemos cómo la influencia en nosotros de que haya una foto observándonos puede ser notable. Bueno, puede ser notable. De forma inconsciente puede ser notable. Estos fenómenos de priming, como he dicho al principio, van a brotar de nuestro sistema 1 y son totalmente inconscientes. La gente no está pensando, oye, que tengo aquí a un señor mirándome desde el cuadro, voy a echarle más dinerito aquí a la hucha. No funciona así. Directamente nosotros somos capaces de hacer comportamientos de forma inconsciente, es decir, guiar nuestras acciones en silencio. Pensamos en muchas ocasiones que dominamos nuestras acciones. De hecho, es algo muy común tomar una acción controlada por el sistema 1 y posteriormente justificarla hasta la saciedad con el sistema 2. No somos tampoco muy dominadores, ¿no? de lo que hacemos. Bueno, yo creo que ha quedado bastante patente, ¿no? el priming, ¿no? El efecto del priming en diferentes situaciones, y ahora pues me gustaría aterrizarlo a nuestro día a día, ¿no? He pensado diferentes momentos donde podemos estar siendo primados sin darnos cuenta. Y bueno, voy a poner algunos ejemplos también, yo creo que ya más cercanos a lo que es un triatleta. Que levante la mano
el que esté libre de pecado, ¿vale? Ejemplo fácil. Compro una bici muy cara, una bici muy buena, preciosa, monocasco de carbono, cambio electrónico, disco, última generación. Las ruedas, pues, si no son las que yo quiero, le pongo otras para que sea más bonita y mejor. Bueno, todo muy racional. Vendo la mía de segunda mano y me monto la película de que me ha salido el negocio perfecto con la bici. Realmente muchas de esas compras están influenciadas totalmente por el sistema 1 y lo que hacemos es justificarlo a la grupeta y a la familia muchas veces con el sistema 2. Si antes de una competición vemos imágenes de gente que gana, de gente que hace buenos resultados, que consigue sus objetivos, o si incluso pensamos en nuestras competiciones pasadas donde hemos hecho buenas actuaciones, ¿no será posible que eso se traslade a la competición que vamos a realizar después de todo lo que hemos visto? Yo tengo pocas dudas de ello. Al fin y al cabo, los psicólogos trabajan mucho la visualización en deportistas y entiendo que será por este motivo. Aunque bueno, aquí entiendo que también, a diferencia del ejemplo de los estudiantes que visualizaban, que formaban frases, como he dicho anteriormente, relacionadas con la vejez, nosotros sí que buscamos ir más rápido. Es decir, nosotros salimos ya corriendo conscientemente en ir rápido. En aquel momento los alumnos lo que buscaban era irse de un laboratorio a otro sin prisa, pero y conscientemente iban más despacio. En este caso nosotros lo que buscamos es ir rápido. Entonces no sé si actuará igual, pero bueno, seguro que de un modo u otro el efecto premium está latente ahí. Otra cuestión, a la hora de mejorar la técnica o un mal gesto, entiendo que, visto lo visto, el pensar en hacer el gesto bien será mejor que pensar en hacer el gesto mal, ¿no? Es decir, si yo pienso en hacer el codo alto en natación, será más interesante pensar en hacerlo bien que pensar en el error que estoy haciendo, ya que estaremos potenciando aquello en lo que estamos pensando. Podría esto dar una vuelta también, una vuelta de tuerca a cómo enseñar la técnica en un deporte, es decir, no fijarnos en los errores, sino fijarnos o mencionar en todo momento cómo se hace el gesto bien y no el gesto mal. No sé, ahí lo dejo. Por otro lado, ese día que no estamos bien por el motivo que sea, hemos apagado el despertador, no hemos hecho el entreno matutino, como somos profesionales y vivimos de esto, nótese aquí la ironía, ¿no? Aquí podemos meter el emoticono este de guiño de ojo. No podemos entrenar ese día. ¿Y esto quién lo paga? Pues lo paga el resto de personas que nos vamos encontrando por delante, pues en forma de malas contestaciones o en forma de mal humor o bueno, como sea. Si ponemos buena cara desde el inicio del día, sonriendo, saludando y gastando bromas, aún sin tener ganas de ello, posiblemente nuestro día mejore, ¿no? Recordar el ejemplo de ponernos un lápiz en la boca para forzar una sonrisa, que al final se veía influenciada en nuestras acciones posteriores. Pues bueno, yo creo que puede ser interesante hacer eso. Y ojo, estoy interpretando e inventando ejemplos prácticos en base de lo que he ido trayendo aquí en los anteriores párrafos. Si no me salen las cuentas, yo soy el primero que se pone de mala hostia y que posiblemente el día sea una mierda para mí. No estoy dando lecciones, ojo, no vengo aquí a hacer eso. Por terminar, no sé hasta qué punto puede ser interesante estar pensando en este tipo de cosas. A mí ya me da la sensación que es casi mejor dejarse llevar y no perder la cabeza con estas cosas, porque si no, pues ya veis. Cuando leo este tipo de información y de experimentos, pues te das cuenta de cómo nos intentan manejar y conducir hacia donde le interesa a determinadas personas o a determinadas instituciones. La clave está en influir a nuestro sistema 1, es decir, a aquel que no controlamos. En eso se van a centrar departamentos de marketing de miles de empresas, campañas políticas también, los que desarrollan las redes sociales o nuevas redes sociales, los juegos de ordenador. Al final van a buscar afectar a nuestro cerebro más reptiliano, aquel que no podemos controlar, ya que está preparado para tomar decisiones automáticas que hace miles de años tendrían sentido, pero que hoy día en nuestro entorno pues está claro que ya no lo tienen. Y bueno, he terminado el episodio, ya no me queda más nada que comentaros, media horita, espero feedback de este episodio un poco más largo y espero que lo escuchéis. Bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.